Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra clase desde donde nos quedamos la última vez. Habíamos visto el sistema cardiovascular, ya la parte de introducción ya podemos ir pasando. Nos quedamos aproximadamente en válvulas cardíacas, entonces vamos a ir pasando todo esto. Sistema de conducción cardíaca también ya habíamos visto y su histología. Así que nos vamos a introducir directamente ya en lo que es histología del sistema vascular. Primeramente, comenzaré diciendo, fíjense que hay características generales para las arterias y las venas. Y lo que tenemos en común es lo siguiente, las paredes de las arterias y las venas están compuestas por tres capas llamadas túnicas. Ahora, pues bien, cada una de estas túnicas van a diferir en un vaso y otro, tanto en su componente histológico, que es lo que nos importa. Vamos a ir viendo que todas las túnicas están constituidas por los cuatro tipos de tejidos fundamentales que habíamos estudiado en histología 1. Vamos a ver que vamos a tener tejido epitelial, tejido conjuntivo, también tejido muscular y tejido nervioso. Y nuestra función va a ser identificar dónde tenemos cada uno de estos tejidos en cada una de las capas. La primera imagen que les quiero presentar es la siguiente. Fíjense que tanto las arterias como las venas coinciden en que presentan tres capas o tres túnicas dispuestos de manera concéntrica desde la luz a la superficie de la siguiente manera. Vamos a tener en la parte más interna una túnica al cual le vamos a denominar túnica íntima. Posteriormente tendremos una túnica media y finalmente una túnica adventicia. Todos los vasos coinciden en que presentan estas tres túnicas, a excepción de los vasos de muy pequeño calibre que ya vamos a ir mencionando, como podrían ser los capilares. ¿Sí? Esto es una microfotografía de un lecho microcirculatorio, ¿sí? Solamente para evidenciar, fíjense que vamos a ir viendo, como ya habíamos comentado, que las arterias, a medida van disminuyendo de calibre, van a ir adoptando lo que son las arteriolas, que vamos a ir viendo de qué difieren de los capilares, y finalmente estos capilares van a ir pasando a las vénulas postcapilares, que finalmente se van a hacer las venas propiamente dichas. Como habíamos comentado, el patrón estructural general del sistema cardiovascular consiste en la disposición concéntrica de capas de las diferentes variedades de los cuatro tejidos básicos que son las siguientes. ¿Sí? ¿Cuáles son las túnicas? Comencemos estudiando la túnica íntima. ¿Qué podemos decir de la túnica íntima? Comenzamos diciendo que es la capa más interna de nuestro vaso sanguíneo y es fundamentalmente de tejido epitelial. ¿Está? Fíjense lo que dice nuestra literatura. Capa interna constituido por un endotelio. Recordemos que el endotelio, cuando hablamos de endotelio, estamos hablando de un tejido epitelial de tipo plano, ¿sí? O sea que es un solo estrato y es simple, plano simple. Tiene un aspecto plano, un solo estrato, entonces hablamos de un epitelio plano simple. Todos los vasos sanguíneos coinciden en que la capa más interna es un endotelio, ¿sí? Este endotelio posteriormente va a presentar, como todo tejido epitelial, aquí no salimos de la excepción, una lámina basal subendotelial, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener el tejido conjuntivo subendotelial, en ese orden, ¿sí? Y dependiendo de la arteria que estemos estudiando, bajo este tejido conjuntivo subendotelial podríamos tener una fina capa de tejido muscular liso. Eso ya va a depender si estemos estudiando una arteria u otra que ya vamos a ir comentando. ¿Está? Entonces, el orden en que nosotros tenemos que ir recordando sería desde la luz, desde la parte más interna del vaso, hacia la periferia, primeramente túnica íntima. La pregunta es, ¿cuáles son los componentes histológicos de la túnica íntima que tenemos que saber reconocer? En primer lugar, el endotelio,
que es un epitelio plano simple. Luego ya le sigue la lámina basal subendotelial. Vamos a ir viendo las imágenes. Aquí tenemos una lámina de tejido epitelial tipo plano simple. Posteriormente la lámina basal, que recordemos que es una lámina altamente trombogénica. Por esa razón, cuando estudiemos una de las funciones de ese endotelio vascular, vamos a ver que es la de mantener esa barrera antitrombogénica del vaso. Entonces, importante recordar que tenemos una lámina basal bajo ese epitelio plano simple. Desde el punto de vista ya fisiopatológico, más adelante nos va a servir ese conocimiento. Luego tenemos una fina capa de tejido conjuntivo laxo, al cual le vamos a denominar tejido conjuntivo subendotelial. Y una vez más, dependiendo de la arteria que estemos estudiando, vamos a tener, como podemos no tener, una capa de células musculares lisas, una única capa de células musculares lisas en esa túnica íntima. Y periféricamente a ella vamos a tener una lámina de fibras elásticas, al cual le vamos a denominar membrana elástica interna. ¿Está? Entonces ese es el orden en que está constituido nuestra túnica íntima. Una de las funciones que me gustaría que recuerden sobre este endotelio vascular, que es común para todos los vasos sanguíneos, es que tiene una importante función en la secreción de sustancias vasoactivas, ¿sí? Una de ellas vendría a ser el óxido nítrico, que es la que más se destaca, que lo que va a permitir es fundamentalmente la relajación de estas capas musculares y posteriormente la vasodilatación vascular. ¿Está? Entonces, hacer una buena lectura a lo que son las funciones del endotelio vascular. Una de ellas es la de secreción de sustancias vasoactivas. Aparte de eso, otra función importante de ese endotelio, como ya había descrito, es la de actuar como una barrera antitrombogénica, pues impide que la sangre que circula a su través establezca contacto con esa membrana basal que le queda por debajo. Si existiera una lesión a nivel de estas células endoteliales, entonces evidentemente se expondría este tejido, esta lámina basal subendotelial, y las plaquetas irían a agregarse todo a ese nivel, ¿sí? Porque la lámina basal es altamente trombogénica, atrae a las plaquetas. Por eso entonces es importante la función de este endotelio como barrera antitrombogénica, ¿sí? Aparte de eso, este endotelio, recordemos que también tiene una función importante de actuar como una barrera de permeabilidad selectiva, ya que solamente algunas sustancias podrán pasar, ¿sí?, desde el endotelio hacia la pared del vaso. Por eso barrera de permeabilidad selectiva, ¿sí? Si existiera alguna célula blanca que tenga que pasar por este endotelio, va a tener que primeramente hacer una adhesión a este endotelio para posteriormente poder pasar a las túnicas más profundas. Entonces, otra de las funciones a recordar, barrera de permeabilidad selectiva. La túnica media. ¿Qué podemos decir de la túnica media? Así como la túnica íntima es fundamentalmente tejido epitelial, la túnica media, ¿sí?, es fundamentalmente tejido muscular liso o tejido elástico, una vez más, dependiendo de la arteria que estemos estudiando, ¿sí? Fíjense que la túnica media es de estructura variable en venas y en arterias, ¿está? Dependiendo del vaso que vayamos a estudiar, sea esta una vena o una arteria, la túnica media va a tener una composición relativamente diferente, ¿está?
está constituido por capas concéntricas de células musculares lisas entre las cuales se interponen cantidades variables de elastina. Como podemos ver en esta imagen, fíjense la gran extensión de la túnica media. La túnica media entonces, dependiendo si estamos hablando de una arteria o de una vena, ¿sí?, va a tener una composición diferente, pero en términos generales, sin discriminar el vaso, está constituido por células musculares lisas y o fibras de elastina en concentraciones diferentes. Fíjense en este caso, para una arteria de diámetro importante, como una arteria grande, la gran cantidad de capas de células musculares lisas que van a estar constituyendo su túnica media. Por eso es que decimos que la túnica media es la principal capa o estrato, ¿sí?, para diferenciación histológica entre un vaso y otro. Entonces lo primero a ver, o lo primero que vamos a fijarnos cuando comencemos a ver nuestras láminas, ¿sí?, es la composición de esa túnica media. Comparar esa túnica media con la adventicia, que es la más externa. Y mediante estas técnicas vamos a poder ir diferenciando entre una arteria y una vena y también inclusive entre los tipos diferentes de arterias que tenemos. Fíjense, en las arterias esta capa está bastante desarrollada, extendiéndose desde la membrana elástica interna. Recordemos que la membrana elástica interna es componente de la túnica íntima, ¿sí? Entonces va desde ahí hasta la membrana elástica externa. Como podemos ver en esta imagen, la túnica media, ¿de dónde a dónde va? De lámina elástica interna a lámina elástica externa. Este vendría a ser, ¿sí?, la membrana elástica externa, toda esta lámina amarilla que se encuentra bien periféricamente, y aquí tenemos la lámina elástica interna. Y en ese espesor, fíjense cómo tenemos varias capas de células musculares lisas. Y entre cada una de esas capas de células musculares lisas tenemos láminas de tejido elástico, separando una capa de la otra. ¿Está? Algo importante entonces es recordar que tenemos grandes cantidades de células musculares lisas en esta túnica media. Eso es importante desde el punto de vista fisiológico, ya que gracias a esto se puede mediar lo que es la contracción de estas arterias, ¿sí? Por estímulo ya simpático, las células musculares lisas que constituyen a esta túnica, ¿sí?, tanto de las arterias como también de los esfínteres precapilares, se media lo que es la contracción del vaso sanguíneo. Imagínense que este vaso tiene una luz y esa luz ante ciertos estímulos tiene que ir o disminuyendo de calibre o aumentando de calibre, ¿sí? Y el hecho de que esa arteria disminuya de calibre, o sea que produzca lo que es la vasoconstricción, es importante entonces que se produzca la contracción de estas fibras musculares lisas, ¿sí?, que posteriormente va a producir el aumento de la resistencia vascular periférica y por ende va a aumentar también la presión arterial, ¿sí? Eso ya es un pequeño correlato fisiológico que ustedes van a ver más adelante. La idea central es que tenemos que recordar que tenemos grandes cantidades de fibras musculares lisas en la túnica media, cuya función principal es la de mediar el proceso de vasoconstricción. ¿Está? Ya habíamos comentado anteriormente que el proceso de vasodilatación es mediado por las sustancias vasoactivas liberadas por esa túnica íntima, ¿sí? Entonces la túnica íntima y túnica media tienen importantes funciones en la regulación de la presión arterial mediante el aumento o disminución de la resistencia vascular periférica total. Aparte de eso, fíjense, en las arterias elásticas,
la media está constituido por capas de elastina y células musculares lisas. Esta es una imagen de una arteria elástica. Vamos a ver que las arterias, dependiendo de su diámetro y de la composición de su túnica media, se pueden clasificar en grupos. Vamos a tener las arterias grandes por un lado, o también llamadas arterias elásticas. Vamos a tener las arterias medianas, también llamadas arterias musculares. Posteriormente tendremos las arterias pequeñas y finalmente las arteriolas. ¿Está? Evidentemente, la que la va a continuar van a ser los capilares. Entonces, ese es el orden en que tenemos que ir aprendiendo. Una arteria grande o muscular finalmente va a ir dando sus ramas, quienes van a ser arterias musculares medianas. Posteriormente, estas van a seguir ramificándose hasta tornarse pequeñas, ¿sí? Finalmente, estas pasan a ser arteriolas. Las arteriolas se continúan con los capilares y los capilares ya van a continuar con la red venosa, comenzando con las vénulas, exactamente las de tipo postcapilar. Entonces, hasta ahí es el orden en que me gustaría que manejen por el momento. ¿Está? Finalmente tenemos una túnica bien externa que es la túnica adventicia. Fíjense que la adventicia está compuesto por tejido conectivo con abundantes fibras de colágeno y de elastina. Entonces, volviendo a repetir, ¿qué tipo de tejido constituye fundamentalmente cada túnica? La íntima es epitelio, la media es muscular o elastina, dependiendo de qué tan grande sea la arteria, vulgarmente hablando, y la adventicia es fundamentalmente tejido conjuntivo una vez más. ¿Sí? Varía de espesor desde relativamente fino en la mayor parte del sistema arterial hasta bastante grueso en el sistema venoso. Esto es muy importante desde el punto de vista histológico. Recordar que la túnica adventicia está mucho más desarrollada en las venas que en las arterias. ¿Sí? De igual manera, como habíamos comentado, en las arterias la capa o la túnica más desarrollada va a ser la túnica media y en la vena la túnica más desarrollada va a ser la más externa, que sería la adventicia. ¿Sí? Hasta aquí entonces vendría a ser un correlato general de lo que es la túnica íntima, la túnica media y la adventicia. Insisto en que manejen de dónde a dónde va cada túnica, ¿sí? Y que sepan cuáles son los componentes de cada una. ¿Sí? Repitiendo, túnica íntima, comenzamos con un endotelio vascular, le sigue una lámina basal altamente trombogénica, le sigue una lámina de tejido conjuntivo laxo subendotelial y finalmente tendremos una lámina elástica interna, que es una capa de fibras elásticas, que es lo que limita externamente la túnica íntima. Dependiendo de la arteria que estemos estudiando, si es una arteria, ¿sí?, elástica, ¿sí?, o una arteria muscular, vamos a ver que podemos tener concentraciones, ¿sí?, diferentes de células musculares lisas en esa misma túnica. Ya vamos a ir viendo eso. La túnica media entonces va desde la lámina elástica interna a la lámina elástica externa, y la túnica adventicia va a ir desde la lámina elástica externa hasta la periferia del vaso. Fíjense cómo en la túnica adventicia, además de fibras de colágeno y fibras de elastina, también podemos presentar células como por ejemplo fibroblastos. Aparte de eso, vasos sanguíneos, que vendrían a ser los vasos que irrigan a la propia arteria, porque las arterias y las venas, como todo órgano, necesita también de nutrirse. Y para eso vamos a tener las arterias de las arterias, al cual le vamos a denominar vasa vasorum. ¿Está? Y también de la misma manera nervios que inerven a la propia pared vascular.
al cual le vamos a denominar nervis nervorum, ¿sí? O vaso nervorum, da igual. ¿Dónde encontramos entonces las arterias de las arterias o los nervios de las arterias? En la túnica adventicia, en esa capa de tejido conjuntivo. Acá podemos encontrar algunas arterias de las arterias o vasa vasorum. ¿Está? Fibroblastos, importante recordar la presencia de estas células también en la túnica adventicia, ¿sí? Y macrófagos tisulares también forman parte de la túnica adventicia. Bueno, introduciéndonos un poco más en lo que es arterias. Los vasos arteriales son aquellos que distribuyen la sangre bombeada desde el corazón y se dividen en diferentes tipos. Ya habíamos comentado que las arterias en general son vasos centrípetos, ¿sí? Ya que parten del corazón a la periferia, ¿está? Que en la mayoría de los casos transporta sangre oxigenada, pero en algunas excepciones fundamentalmente sangre carbooxigenada, ¿sí? La ley, la regla es que partan del corazón para la periferia. Fíjense, se pueden clasificar de acuerdo al tamaño, ¿sí? De acuerdo al tamaño se pueden clasificar en arteria grande, arteria mediana, grandes, arterias medianas, arterias pequeñas, arteriola y finalmente capilar. Esa es la clasificación entonces del sistema arterial según el tamaño o el diámetro del vaso. También se puede clasificar según la composición de la túnica media. Se pueden clasificar en arterias elásticas. De esa manera, las arterias grandes serían elásticas. Todas las arterias grandes son arterias elásticas. Se pueden clasificar en musculares, ¿sí? De esa manera, todas las arterias medianas serán musculares. ¿Está? Uno ya puede imaginarse que la túnica media va a ser fundamentalmente muscular. De ahí que se llama arteria muscular, ¿sí? Y las arterias pequeñas que tienen cantidades variables de ambos componentes. ¿Está? Entonces, la clasificación fundamental de las arterias se da según su tamaño y según la composición de su túnica media. ¿Está? Fíjense que la diferencia entre arteria pequeña y arteriola es muy sencilla. Básicamente recordar que las arterias pequeñas vamos a clasificarlos fundamentalmente por el diámetro vascular. Las pequeñas van a ser aquellas que tengan hasta 10 capas concéntricas de células musculares lisas en su túnica media. Sin embargo, las arteriolas serán aquellas que presenten no más que 2 capas concéntricas de células musculares lisas en su túnica media. ¿Está? Esa es la diferencia fundamental entre arterias pequeñas y arteriola. ¿Qué más podemos decir? En cuanto al diámetro, es importante fundamentalmente para las arterias grandes y las arterias medianas, el diámetro de las arterias pequeñas, de las arteriolas y de los capilares, no voy a insistir mucho, lo que sí me gustaría que recuerden es que las arterias grandes, también llamadas elásticas por la composición de elastina de su túnica media, son aquellas que presentan más de 1 centímetro de diámetro. Entonces, por anatomía, ustedes pueden ir ya clasificando cuáles son sus arterias que son elásticas o son grandes, ¿sí? Fundamentalmente los grandes vasos, ¿sí? Fundamentalmente los grandes vasos, a excepción de las venas cavas, evidentemente, porque son venas. Aquí estamos viendo solamente arterias, serían entonces los grandes vasos arteriales, ¿sí? El tronco pulmonar y las arterias pulmonares, la arteria aorta en toda su extensión, ¿sí? Ya sea en su porción ascendente, en el callado aórtico, ¿sí? Y en su porción descendente, ¿sí? En toda su extensión también son arterias grandes u elásticas. Las ramas también del callado aórtico pueden mencionarlos como arterias elásticas. Sería entonces el tronco arterial brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda en ese orden,
también son ejemplos de arterias grandes o arterias elásticas. La rama terminal de esa aorta descendente, las ilíacas, también son consideradas arterias elásticas. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por la gran cantidad de fibras de elastina que presentan su túnica media, van a gozar de una tremenda elasticidad y distensibilidad. Y eso es importante también que lo recuerden desde el punto de vista fisiológico, porque la distensibilidad vascular es directamente proporcional al grado de tensión, de capacidad de tensión arterial. O sea, a mayor distensibilidad mayor va a ser esa presión diferencial que podríamos tener desde el punto de vista fisiológico. Eso es un concepto un poco más profundo que van a ver más adelante en fisiología. Lo que quiero que recuerden es que esa distensibilidad vascular, que va a ser un factor importante en la determinación de esa tensión arterial que van a estudiar más adelante en fisiología, depende de la túnica media. Esa es la idea central. La túnica media es el principal factor que condiciona la capacidad de distensibilidad vascular. Por ende, ustedes ya pueden imaginarse que las arterias grandes van a ser aquellas con mayor distensibilidad. ¿Está? ¿Qué más? Podemos comentar también un poco la composición de la túnica íntima. ¿Está? Va a ser común para las arterias elásticas y para las arterias musculares. O sea que vamos a tener un endotelio. Este esquema es un esquema que lo quité de nuestro libro texto, el Rose y Paulina, la 6ª edición. Compleméntenlo en sus casas. No está muy completo, pero no olviden colocar en su esquema endotelio bajo la lámina basal subendotelial. Entonces, aquí tenemos que tener entre el endotelio y el tejido conjuntivo una lámina basal subendotelial, que es importante que se recuerden, porque muchas veces llegamos en fisiología o en fisiopatología y olvidamos la presencia de esa lámina basal, que es la responsable de la agregación plaquetaria ante una lesión vascular. Ya más adelante van a ver una triada muy importante desde el punto de vista hematológico, que es la triada de Virchow. Eso van a verlo más adelante, ya a lo largo de la carrera. Pero si nosotros no recordamos por histología que teníamos una lámina basal altamente trombogénica, entre comillas, entre paréntesis, bajo ese endotelio, va a ser difícil que entendamos por qué ocurre esa triada, ¿sí? La agregación plaquetaria ocurre por la exposición de esa lámina basal. Entonces, insisto, agréguenle entre el endotelio y su tejido conjuntivo laxo subendotelial, agréguenle la lámina basal altamente trombogénica. Posteriormente, ¿sí?, al tejido conjuntivo tendremos una capa de fibras musculares lisas, que puede ser bien desarrollado si estamos hablando de una arteria muscular, o puede ser pobre si estamos hablando de una arteria elástica, ¿sí? Y finalmente, la membrana elástica interna. La membrana elástica interna. Fíjense la túnica media para la arteria grande, cómo estaría constituido fundamentalmente por músculo liso y membranas o láminas elásticas. Gran cantidad de lámina elástica en la túnica media, de ahí entonces que se llama arteria elástica. La principal capa para diferir entre una arteria y otra es la túnica media siempre. En la túnica externa vamos a tener tejido conjuntivo, ¿sí?, fibras elásticas, y fíjense, más delgada que la túnica media. Como ya habíamos comentado, la túnica más desarrollada en las arterias es la túnica media. Y la túnica más desarrollada en las venas van a ser la adventicia más adelante. Vamos a ver las venas. Ya, pero lo que tenemos que dejar bien claro es eso. Arteria mediana, ¿sí?, va a ser el resto de las arterias que podamos ver que no sean las que les di como ejemplo, ¿sí? Las que les di como ejemplo son los ejemplos mencionados para arterias elásticas o arterias grandes, ¿sí? El resto van a ser arterias medianas o musculares, siempre y cuando
su diámetro se encuentre entre 0,2 a 1 centímetro de diámetro. ¿Sí? Ahí ya pueden mencionar las ramas de la aorta ascendente, las arterias coronarias, ¿sí? En todo su trayecto. Pueden comentar las ramas de esas arterias subclavias, ¿sí? Ya sea la torácica interna, el tronco tirocervical, ¿sí? Etcétera. Todas esas ramas van a ser arterias musculares, ¿sí? Pero el tronco arterial brachiocefálico y las subclavias y carótidas son todas arterias elásticas. En cuanto a la composición de la túnica interna o túnica íntima, una vez más, endotelio, tejido conjuntivo, músculo liso y membrana elástica interna prominente, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, el esquema es el mismo. El esquema es el mismo, es solamente recordar quién tiene más tejido que el otro, ¿está? Pero el orden de composición es básicamente lo mismo. En la túnica media, una vez más repito, básicamente lo mismo, pero como estamos hablando de arterias musculares, vamos a decir que está compuesta casi enteramente por fibras musculares lisas y muy poca fibra de elastina. Está muy poca fibra de elastina. Y en cuanto a la túnica o capa más externa, la adventicia, una vez más tejido conjuntivo, ¿sí? Recuérdense que la túnica externa o la adventicia, ¿sí? Al igual que la túnica media, está constituido por fibras de colágeno y fibras de elastina. Solamente que las fibras de elastina en la túnica media están dispuestas de manera concéntrica, ¿sí? Formando capas. Capas o láminas o bandas de fibras elásticas. Hablamos entonces de bandas de fibras elásticas en la túnica media. Una dispuesta entre cada capa de célula muscular lisa. A diferencia de la túnica adventicia, en donde las fibras elásticas no están dispuestas en capas o en láminas, están totalmente al azar, ¿sí? Desorganizadas. ¿Está? Eso es una diferencia importante entre la disposición de la fibra de elastina entre una capa y otra. Volviendo entonces a las arterias pequeñas. Las arterias pequeñas, una vez más, vuelvo a repetir, gente, la misma disposición que las otras, solamente que la cantidad va a ser diferente. Fíjense, endotelio, tejido conjuntivo, músculo liso, membrana elástica interna. No difiere. Lo que sí va a diferir es que, evidentemente, van a ser de un diámetro mucho menor. La túnica media, la misma estructura. Músculos lisos y tejido conjuntivo y fibra de elastina dispuesta entre cada una de las capas. ¿Está? Y fíjense, en la capa externa, túnica adventicia, una vez más, la misma composición. Fibras de colágeno y de elastina dispuestas al azar. No adoptan láminas como lo adopta la túnica media. Finalmente, las arteriolas, no hay mucho que decir en cuanto a su túnica íntima, una vez más, endotelio, ¿sí? Tejido, lámina basal, no olvidemos, escríbanlo, lámina basal, subendotelial, no olvidar. Tejido conjuntivo y músculo liso. Sí van a diferir en la túnica media, ¿sí? Y finalmente la túnica adventicia va a ser una fina capa de tejido conjuntivo también. Se dan cuenta cómo es que si la pregunta fuera ¿cuál es la principal túnica que nos permite diferenciar entre las diferentes arterias que tenemos? La respuesta sería la túnica media. Es en la túnica media en donde un vaso arterial difiere de otro, ¿sí? Fundamentalmente en la túnica media. Capilar sí es bastante particular. Fíjense que el capilar ya no presenta las características que tenía el endotelio de los restantes vasos, solamente está constituido por un endotelio, una fina capa endotelial, ¿sí? Que dependiendo otra vez de la forma que adopte, va a disponer si la capilar va a ser continuo, si va a ser discontinuo, ¿sí? O va a ser fenestrado. Sí me gustaría que recuerden el diámetro capilar.
4 a 10 micrómetros aproximadamente de diámetro, está dependiendo de la región. Más adelante cuando veamos sistema sanguíneo, van a ver que hay eritrocitos que inclusive pueden ser de un diámetro mucho menor que los propios vasos capilares. ¿Está? Entonces eso uno puede imaginarse que el eritrocito a medida vaya pasando a través del capilar va a tener que evidentemente deformarse para pasar de un extremo a otro. ¿Sí? Arteria elástica, imagen esquemática, ¿sí? Extraída del ROS sexta edición, arteria muscular, imagen esquemática. Fíjense, como habíamos dicho, la principal capa que diferencia una de otra siempre es la túnica media. ¿Sí? Fíjense como la gran cantidad de capas concéntricas de fibra de elastina que compone la arteria elástica. Sin embargo, fíjense la arteria muscular. Ya no tenemos esas grandes cantidades de capas de fibras de elastina dispuestas entre una capa muscular y otra. Fundamentalmente, ¿qué tenemos? Células musculares lisas, formando esta túnica media. ¿Está? Esta es una microfotografía de una arteria coronaria, ¿sí? Ya pueden imaginarse que va a ser un ejemplo de arteria mediana o arteria muscular. Estamos en un vaso, ¿sí? Seguramente recordarán por anatomía 4 milímetros de diámetro, las arterias coronarias. Y siempre que estemos ante un vaso de entre 2 a 10 milímetros de diámetro, estaremos ante una arteria mediana. Entonces la arteria coronaria es un ejemplo de arteria mediana o muscular. Entonces, lo primero que llama la atención cuando uno ve una microfotografía así es la gran cantidad de tejido muscular que forma a la pared. ¿Sí? Una técnica bastante utilizada para diferenciar las arterias es fijarnos primeramente en la túnica media, siempre. ¿Sí? Si la túnica media es prominente, si es prominente, es bastante desarrollada, entonces estamos ante una arteria. ¿Está? Ante una arteria. Porque el primer reto, cuando vemos una lámina vascular, es diferenciar si estamos ante una arteria o estamos ante una vena. Si la túnica media es bastante desarrollada, evidentemente será una arteria. Si la túnica adventicia está bastante desarrollada, entonces estaremos ante una vena. En este caso, como tenemos una túnica media bien desarrollada, entonces estamos ante una arteria muscular, ¿sí? Una arteria mediana. Yo no les voy a preguntar cuando les exhiba las láminas en el examen qué arteria es exactamente. El reto no es identificar que esto es arteria coronaria, ¿sí? El objetivo es identificar que es un vaso arterial y que por la composición de su túnica media es una arteria muscular o mediana. Eso es nuestro objetivo. Fíjense la túnica media, perdón, la túnica íntima, ¿sí? Todo esto es la túnica íntima. Posteriormente la túnica media, gran cantidad de tejido muscular liso, ¿sí? Y finalmente la túnica adventicia con tejido conjuntivo. ¿Está? Algo importante, el aspecto que adopta la luz de estas arterias. Una técnica también muy ampliamente utilizada para diferenciar, una vez que hayamos identificado que estamos ante una arteria, que no es una vena, estamos ante una arteria, el siguiente reto es identificar qué tipo de arteria es. Y fundamentalmente la dificultad radica entre diferenciar si es elástica o es muscular. Solamente eso. ¿Está? Porque las arterias pequeñas son muy evidentes. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar entre una muscular de una elástica? Generalmente, y ocurre por regla, las arterias elásticas adoptan una luz bien regular. ¿Está? Una luz bien regular quiere decir eso, una luz bien circunferencial. ¿Sí? Entonces, fijémonos siempre en el aspecto de la luz del vaso para poder diferenciar entre una elástica o una muscular. Si la luz del vaso es bastante regular, entonces estamos ante una arteria elástica. Pero si la luz del vaso adopta un aspecto
más bien irregular, ¿sí? Entonces estaremos ante una arteria muscular. Y eso es fundamentalmente por la gran cantidad de fibras elásticas que compone a la membrana elástica interna. ¿Está? Entonces eso termina contrayendo en parte esa túnica íntima, ¿sí? Por eso vuelvo a insistir en que manejen este esquema. Este esquema es lo que tenemos que dominar para el examen. Fíjense, ojo, aquí también tenemos una membrana elástica interna. Agréguenle a su esquema tejido, membrana basal, subendotelial y membrana elástica interna. Solamente que la membrana elástica interna de las arterias grandes, aunque se llamen arterias elásticas, no es muy prominente. Eso le otorga una luz bastante regular. Sin embargo, las arterias musculares o medianas presentan una membrana elástica interna tan prominente que termina contrayendo esta túnica íntima, ¿sí? Y entonces a la microscopía óptica adoptan este aspecto irregular. Fíjense el aspecto irregular de las arterias musculares o medianas. Esa es otra técnica para diferenciar entre una arteria mediana de una arteria elástica. O simplemente fijémonos en la túnica media. Aquí de entrada uno ve grandes cantidades de tejido muscular, entonces esto es mediano. No hay mucha dificultad. Pero para eso tenemos que saber cómo luce el tejido muscular a la histología. De la misma manera, si aquí nosotros vemos gran cantidad de tejido conjuntivo, fibra de elastina, entonces diríamos, esto es una arteria elástica de entrada. Pero para eso es necesario saber cómo luce las fibras de tejido conjuntivo y elastina a microscopía óptica, ¿verdad? Y eso es desarrollado en histología 1. Fíjense, túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. ¿Sí? Compárenlo. Grandes cantidades de tejido muscular constituyendo su túnica media. Esto es solamente una imagen esquemática para relacionar un poco lo que ocurriría a nivel patológico. Esto ya van a ver ustedes más adelante, pero es importante que recordemos el orden, porque más adelante, cuando veamos anatomía patológica, cuando ustedes estudian anatomía patológica, van a ir viendo que esta membrana elástica interna actúa como límite o como barrera para que las células musculares lisas de la túnica media no pasen a la túnica íntima. ¿Sí? No deberían pasar, pero hay ciertas sustancias que se liberan ante un proceso patológico que induce a que estas células musculares lisas de la túnica media pasen a la túnica íntima. ¿Está? Como lo son los factores de crecimiento derivado de plaqueta, ¿está? Que son liberados también por las propias células endoteliales. Por eso es importante que recordemos que las células endoteliales tienen funciones metabólicas, funciones vasoactivas, ¿sí? Esto vendría a ser el proceso fisiopatológico de formación de una placa ateromatosa, ¿está? Todo esto que estamos estudiando, entonces, el conocimiento adquirido lo van a aplicar finalmente cuando vayan a estudiar estos procesos a nivel anatomopatológico o fisiopatológico. Por eso la importancia es recordar la composición de estas túnicas. Si no, dificulta mucho aprendernos lo que está mal. Microfotografías electrónicas, túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. Fíjense, túnica íntima, túnica media, aquí vemos las capas de células musculares lisas y la adventicia. Pasando un poco a hablar ahora de lo que son las arteriolas. ¿Qué podemos decir? Para ir terminando ya el sistema arterial. La contracción y relajación del músculo liso de las arteriolas ajusta el diámetro de la luz.
Idea central. Una de las principales funciones de la arteriola es la de mediar la resistencia vascular periférica, como ya había comentado en un principio. ¿Está? Contribuyendo al control de la presión sanguínea y la distribución de la sangre. ¿Sí? Entonces, uno de los papeles es contribuir a la regulación de la PA. ¿Sí? Ustedes van a ver más adelante, ya por fisiología, que la PA es igual al gasto cardíaco, ¿sí? Por la resistencia vascular periférica total. En histología lo que tenemos que saber es que ¿quién determina la resistencia vascular periférica total? Es fundamentalmente la túnica media, o sea que las capas de células musculares lisas que constituyen a las arteriolas. Recordemos que las arteriolas tienen entre 8 a 10 capas de células musculares lisas. Y la contracción de esas células musculares lisas, ya sea por estímulo simpático, que es lo que es más rápido, es lo que va a dictaminar el aumento de esta resistencia vascular periférica. ¿Sí? Esto es directamente proporcional. ¿Sí? Si aumenta la resistencia vascular, porque evidentemente si la arteriola se contrae, a la sangre le va a costar más pasar de un extremo al otro. Entonces aumenta la resistencia, decimos que aumenta. Entonces aumenta la presión arterial. ¿Sí? Aumenta la presión arterial. De la misma manera, esas capas musculares de la túnica media de estas arteriolas deberían relajarse. ¿Para qué? Para que disminuya esta resistencia vascular periférica y por ende disminuya la presión. Y ahí una vez más actúa el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ya sea el parasimpático, o también inclusive podría actuar las propias sustancias vasoactivas liberadas por esa túnica íntima. Por eso vuelvo a insistir, tan importante recordar que una de las tantas funciones que se le atribuye al endotelio de la íntima es la de la liberación de sustancias vasoactivas vasodilatadoras que podrían actuar en conjunto con el parasimpático para mediar la relajación de esta túnica media y por ende disminuir la PA. Y la distribución de la sangre. Mediante esto se redistribuye la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en un periodo postprandial, ¿sí? Evidentemente el 60% del gasto cardíaco, si es que nos comimos o almorzamos un asado, ¿sí? Pesado, 60% del gasto cardíaco debe ir al sistema digestivo. ¿Está? O sea, manejamos que lo normal es que vayan entre 20 y 22% aproximadamente, pero en un estado postprandial puede ir hasta el 60%. ¿Y quién es el que determina que haya esa redistribución de sangre? Las arteriolas. Las arteriolas, ese es el papel fundamental de estos vasos que estamos estudiando ahora. De la misma manera, si estamos haciendo un ejercicio físico intenso, ese gran porcentaje del gasto cardíaco debería ir a la musculatura esquelética. ¿Sí? O si estamos pensando, estamos estudiando, también el cerebro necesita más. Entonces, ¿quién es el encargado de esa redistribución del flujo sanguíneo? Las arteriolas. ¿Sí? Mediante la contracción de sus 8 a 10 capas de células musculares lisas que componen su túnica media. ¿Tá? El músculo liso arteriolar mantiene una contracción continua parcial. Importante recordar la presencia del tono muscular, que no es un caso particular. De hecho, todos los músculos de la anatomía, ustedes ya saben, ya sea independientemente sea músculo esquelético o músculo liso, están dotados de un proceso llamado tono muscular, ¿sí? Que es una contracción muscular fisiológica, ¿sí? Involuntaria y permanente. Nunca deja de existir. Solamente dejará de existir cuando, bueno, estemos muertos, pero básicamente el tono muscular es una contracción muscular que siempre está, ¿sí? A eso se refiere que el músculo liso arteriolar mantiene una contracción continua, ¿sí? Que es el tono muscular. Importante la resistencia periférica al flujo sanguíneo. La resistencia periférica mantiene la presión sanguínea durante la diástole, ¿sí? Durante la diástole, mientras la presión intracardíaca por sístole ventricular garantiza el volumen cardíaco, ¿sí?
el volumen cardíaco. Recordemos otra vez que este gasto cardíaco que está aquí va a ser igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, a mayor volumen sistólico, mayor gasto. Y quien determina ese volumen sistólico es la contractibilidad miocárdica. ¿Está? Esto yo no les voy a insistir a que manejen mucho. ¿Sí? La actina endotelial arteriolar juega un papel importante en la adhesión y la distribución de las fuerzas. ¿Sí? No hay mucho interés fisiológico a este nivel, vamos a ir pasando. El músculo arteriolar responde no solo a factores mecánicos, sino que también a mediadores locales, como habíamos comentado. ¿Sí? No solamente la contracción de ese músculo es lo que dictamina el aumento o la disminución de la resistencia. Sustancias vasoactivas también lo pueden hacer, como habíamos dicho. Una de ellas puede ser la angiotensina 2 y la propia serotonina también. ¿Sí? Catecolaminas adrenales y a la estimulación local de terminaciones nerviosas simpáticas. Entonces, ¿cómo luce una arteriola a nivel histológico? Fíjense el endotelio vascular, ¿sí? Aquí vemos otra arteriola, vénulas, arteriola una vez más. Arteriola. Hasta ahí entonces, gente, es arteriolas. Pasemos a hablar de las venas.